más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Bueno, bienvenidos todos a este espacio donde vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. En primer lugar, le doy la bienvenida a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les ayude. Y hoy vamos a hacer un recorrido por uno de los libros de la Biblia. Es corto, además no vamos a leer muchos, lo esencial, aquello que vamos a aplicar a nuestra propia vida. Hoy le titulé a esta meditación, a esta reflexión, La mujer desamparada. Y nos vamos a detener en el libro de Ruth, un libro que para mí es uno de los más hermosos en la Biblia en cuanto a la esperanza que debe de tener todo ser humano de ser restaurado, no importa en la condición en la cual se encuentre o qué es lo que haya vivido en las diferentes etapas de la vida, porque reconozco que hay personas que han vivido cosas muy difíciles, cosas que humanamente sin la ayuda de Dios serían imposibles de sortear, pero que han quedado registradas en las páginas de la Biblia para impartirnos a nosotros esa esperanza de que Dios tiene el poder de revertir todas las cosas. Así que les invito a hacer un recorrido en este día por el libro de Ruth y vamos a comenzar por el capítulo número 1. Obviamente que tenemos que leer pequeños fragmentos para hacer este estudio dinámico, este estudio de alguna manera que despierta en nosotros ese deseo de leer este libro, porque hoy solamente voy a dejar algunos versículos, pero seguramente va a despertar el deseo de conocer más detalles de la vida de esta mujer Ruth, que aunque no es de alguna manera la protagonista del libro, pero sí, definitivamente tiene un rol importantísimo, especialmente esta mujer que nos deja tantas lecciones, despojada de todo egoísmo, que dejó su tierra, que dejó su parentela para tratar de asistir a su suegra, que quedó en una situación de mucha vulnerabilidad, y no dejarla a la suerte de lo que pudiera pasar. Tendríamos que imitar la actitud, ¿no? Y vamos a comenzar. Vamos a dar el puntapié inicial leyendo Ruth capítulo 1, comenzando con el versículo 2. La Biblia dice que el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén, de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero sucedió algo. Murió Elimelec, el esposo de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Bueno, quedó viuda, fue una experiencia difícil, una experiencia que no es fácil de digerir, pero quedaron al menos sus dos hijos con ella, llamados Malón y Quelión. Después que muere el esposo de Noemí, estos dos hijos se casan con estas dos mujeres moabitas, como las mencionamos, Orfa y la otra Ruth, y dice que estuvieron allí por espacio de 10 años. Pero vuelve la fatalidad y la tragedia a golpear la puerta de la casa de Noemí. Dice la Escritura en el versículo 5 que murieron también los dos, Malón y Quelión,
quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Notaron que yo le titulé este mensaje La mujer desamparada. Y no es que yo le haya puesto ese nombre, lo dice la misma Biblia, que la mujer quedó desamparada. No nos olvidemos que en aquellos tiempos no existían las ayudas sociales que tenemos hoy en día, lo que es un sistema de jubilación, de pensión. Eso en el aspecto económico. Ahora esta mujer queda desamparada en todos los aspectos, económicamente y afectivamente, sin un soporte emocional, porque qué importante que es el esposo para la esposa y qué importante también es la esposa para el esposo. Los dos se complementan y se apoyan, y cuando hay momentos difíciles el uno levanta al otro. Esta mujer primero pierde a su marido, que ya es algo traumático, sino que con el correr del tiempo mueren sus 2 hijos, y la Biblia describe esta situación. Quedó la mujer desamparada, quedó la mujer a la intemperie. Si nosotros nos detenemos aquí y no seguimos leyendo las páginas del libro de Ruth, ¿qué es lo que decimos? Esta mujer no tiene futuro. Esta mujer no tiene ni siquiera motivos para seguir viviendo. No tiene posibilidades de rehacer su vida, y menos en aquella época, donde las normas eran muy rígidas. O sea que en el aspecto económico, en el aspecto afectivo, en el aspecto emocional, esta mujer quedó en una situación muy, muy vulnerable. Pero cada libro de la Biblia tiene su propósito. No hay ni un libro más ni un libro menos. Sabemos que la Biblia se compone de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y cada libro tiene un objetivo, tiene un propósito, nos deja una enseñanza, nos deja muchas lecciones, y este es uno de ellos. ¿Qué habrá pasado con Noemí, con la desamparada, con la mujer de la tragedia, con esta mujer que fue golpeada por la vida? Que si nosotros miramos y nos quedamos en estos primeros versículos, decimos, esta mujer no tiene futuro. A esta mujer le va a costar mucho revertir esta situación. Pero ahí estaba la mano de Dios. Ahí estaba la mano de Dios, sin que quizás ella al principio lo supiera. Vamos a ir desde el principio. Noemí, con su esposo y sus 2 hijos, formaban parte del pueblo de Dios. Eran israelitas, eran hebreos. Pero vino una situación muy difícil, muy complicada en lo que tiene que ver con lo económico. Había una crisis, había hambre en la tierra de Israel. Cuando uno dice hambre, era que la situación estaba difícil. Y eso se presta para emigrar, para buscar un mejor futuro, para buscar una mejor situación económica en otro país. Eso se estira hasta el día de hoy, ¿verdad? El emigrar para uno poder tener lo básico. Y ahí es donde ellos se van a Moab, quizás con muchas ilusiones, con muchas expectativas, con la esperanza de que en Moab las cosas van a ser de otra manera, van a ser mejor. Pero ahí los esperaba la tragedia, toda la familia. Porque se muere Elimelec, como hemos leído, la mujer quedó viuda, pero al menos le quedaban sus 2 hijos, que después se casaron con sus suegras, que le daban cierta contención, la rodeaban, quizás podría existir la esperanza de los nietos, pero muere el esposo y después mueren los 2 hijos. Toda una tragedia. Pero Dios puede revertir aún las tragedias, y de la forma que menos pensamos.
Y es por eso que jamás debes perder la esperanza, no importa la situación en la cual te encuentres. Bueno, llega el momento en el cual Noemí tiene que tomar una decisión, porque ya no tiene objeto, ya no tiene propósito quedarse en una tierra extraña cuando no está ni con su esposo, cuando no está ni al lado de sus hijos, solamente con sus nueras. Sus nueras probablemente tengan el deseo de rehacer sus vidas porque quedaron viudas, eran relativamente jóvenes, y ella decide retornar a su tierra, a su país natal. Quizás allí tenga más contención, más protección, se reencuentre con quizás familiares, con amigos, y por lo menos pueda seguir caminando en la vida. Quizás coja emocionalmente, pero caminando. Pero sucede algo. Cuando se va a despedir de sus dos nueras, las dos lloraron y querían acompañarla, y ella les dijo: sería un egoísmo de parte mía, ustedes son relativamente jóvenes, pueden encontrar un esposo, yo en mi condición, en mi avanzada edad, no tengo hijos, no voy a volver a tener hijos, y si los volviera a tener, ustedes no van a esperar ese tiempo, no van a esperar a que las circunstancias se den para poder también comenzar una nueva etapa. Eso es algo utópico. Pero una de ellas insistió y nos ha dejado un ejemplo tan grande. La verdad que en la Biblia hay muchas ilustraciones de mujeres que nos dejan de boca cerrada, nos han dejado un ejemplo maravilloso de lo que es el servicio, de lo que es tener actitudes nobles, y esta es una de ellas. Ahora, esta no formaba parte del pueblo hebreo, era una moabita, pero miren la actitud de ella. Cuando Ruth se va a despedir, en el versículo 16 se nos narra la actitud de Ruth. Noemí se despide de sus nueras, le dice: por favor vuelvan a su tierra, quizás en la frontera o en algún lugar. Y Ruth le dice: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaba hablando en serio, no era una promesa. Hoy en día se prometen muchas cosas, pero son a veces promesas emocionales, que a veces uno promete, pero después no cumple, son muy pasajeras. Pero esta mujer, Ruth, estaba hablando con total seriedad, con una seriedad total, con el respeto a su suegra, con un amor. Ahora menciona algo, menciona a Jehová, no menciona los dioses de su tierra, ni las creencias de su tierra. Quiere decir que Noemí, quizás también sus hijos, habían ejercido una santa influencia en estas mujeres. Y Ruth quedó de alguna manera impresionada, impactada con este Dios todopoderoso, que ella escuchó hablar de él, porque seguramente le testificaron, le hablaron de su fe, de su creencia en el Dios creador de los cielos y de la tierra, en el Dios que lo sacó de Egipto, en fin, todas esas maravillas. Y ella sabía que Jehová era el Dios todopoderoso, y le dijo: no, dejo mi tierra, dejo mi familia, y te voy a seguir, y te voy a acompañar, y te voy a apoyar, y te voy a ayudar. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y allí donde tú estés yo moriré y seré sepultada. En un mundo de tanto egoísmo, donde hoy en día cada uno vive para sí, donde nos cuesta mucho compartir con el que está al lado, a veces algo pequeño, esta mujer se entregó por entero
para no dejar abandonada, completamente desamparada a su suegra, y quiere estar con ella hasta el último momento. Y dice la Biblia que viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, porque no había forma de convencerla, Noemí le decía: hija, yo no tengo futuro para ti, no te puedo ofrecer nada más, mi edad, y yo no quiero serte carga. Pero Ruth estaba resuelta. ¿Saben algo? Dios premia a las personas que tienen esta actitud. Dios las bendice. Dios siempre tiene una sorpresa para las personas que actúan de esta manera, sin egoísmo, tratándose de dar, de brindar a su prójimo. En este caso, a Noemí, su suegra, que quizás la nuera la notaba triste, la notaba deprimida, quizás más envejecida, por lo que vamos a leer aquí. Dice que anduvieron ellas hasta que llegaron a Belén, y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea que cuando llega Noemí, el pueblo se conmueve, el lugar donde ella estaba quedaron asombrados. Claro, se fue una Noemí con toda la energía, con todo el entusiasmo, con toda la familia, llena de expectativas, llena de ilusiones, y acá vuelve una mujer totalmente diferente, llena de dolor, llena de amargura, porque no es fácil superar la muerte del esposo y después la muerte de los dos hijos. Yo reconozco algo, lo reconozco acá en este programa: no es fácil quedarse solo en la vida, no es fácil. Hay personas que yo conozco solas, pero ¿saben una cosa? Lo bueno es que este libro nos muestra que jamás estamos completamente solos. Podemos sentirnos solos, nos pueden ver solos, pero no estamos solos. Hay alguien que no vemos quizás con nuestros ojos, pero está cada día presente con nosotros. Y acá Noemí, cuando llega al pueblo, dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara. La palabra Mara significa amargo, amargura. Y ella entiende que Dios permitió esas circunstancias y ella tiene que aceptar la soberanía de Dios. Pero Dios tenía preparado algo que nos va a sorprender a todos. Y es que cuando llegan a los campos de Moab, en ese retorno, después de 10 años en Moab, llegaron a Belén, como leemos. La gente se asombra al ver a Noemí en esa condición, quizás ya envejecida, porque los problemas envejecen también, las pruebas de la vida nos envejecen un poco, ¿verdad? Nos golpean, pero llegaron a Belén y bueno, Ruth tenía otra sorpresa para Noemí. Le dijo: bueno, yo voy a salir a trabajar para ti, tú te vas a quedar en la casa y yo voy a trabajar para ti. ¡Wow! ¿Quién hace eso hoy en día? De decir: quédate que yo voy a trabajar, yo voy a salir a buscar el sustento. La verdad que uno se queda asombrado con la actitud de esta mujer. Pero vuelvo a repetir, Dios recompensa a las personas que tienen esta actitud, libres de todo egoísmo. En este mundo que, como decíamos hoy, tiene esa tendencia, nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia: primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay tiempo, un poquito de tiempo, voy a pensar en mi prójimo, voy a pensar en mi hermano, voy a pensar en mi familia. Ese es el espíritu que hay hoy en día. Y ella logra un trabajo para recoger espigas de maíz. No nos olvidemos que la agricultura en los tiempos bíblicos era una tarea preponderante, muy importante. Y ella va a trabajar a los campos de un hombre rico llamado Boz. Y aquí es donde Dios comienza a prepararlo todo
porque vos era pariente por parte del esposo de Noemí. Y en este parentesco que ni se les cruzó por la mente en principio, pero que Dios lo estaba encaminando todo, porque hermanos, no existen casualidades. No existen casualidades para los hijos de Dios. Dios prepara todas las cosas. Y esto no fue una casualidad. Y vos en un momento le habla a Noemí, porque Noemí recogía espigas y él se entera de que todo eso lo estaba haciendo por su suegra. Y además le llama la atención porque la suegra de Ruth tenía un parentesco con vos. Entonces dice que vos, esto está en el versículo 11 del capítulo 2, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y miren la bendición que le da a él. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermosa esta frase, parece hasta un poema. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las alas. Esto nos hace acordar a la gallinita, ¿verdad? Que tiene sus polluelos y cuando alguien quiere atacar a alguno de los polluelos, la gallina extiende sus alas y los protege y no permite que nadie les haga daño. Y así Dios nos cubre con sus alas y nos protege. Pero Él profiere una bendición, porque nosotros debemos de bendecir. La Biblia dice que debemos de bendecir y no maldecir. Y Él la bendijo. Le dijo Jehová, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Pero también le dijo, yo sé lo que tú hiciste. Quiere decir que el testimonio se corrió, la gente quedó impresionada. Y él dijo, yo sé que tú dejaste tu tierra, dejaste tu familia, dejaste a tu padre, dejaste a tu madre. Has venido a una tierra que no conoces a nadie, no es fácil la adaptación. Eso no se ve seguido, eso no se ve frecuentemente. Tú eres una mujer virtuosa, eres una mujer especial. Bueno, y ahí comenzó ese vínculo, y ese vínculo se fue dando con más frecuencia y existía una costumbre en Israel, que era una ley, más que una costumbre, era una ley, donde el pariente tenía el deber de redimir a la viuda de su hermano para que no quedara sin nombre. Y lo que sucedió fue que Booz redimió a Ruth y se casó con ella. Miren lo que Dios tenía preparado, pero no termina acá. Ruth, que vino como una campesina a trabajar en el campo, a recoger espigas de maíz en el campo de un hombre, de un terrateniente, de un hombre poderoso económicamente, y muy noble también, un hombre sensible, porque lo vemos acá hablando. Dios tocó también el corazón de ese hombre. Y Noemí halló gracia en el corazón de él, y él hizo todos los arreglos con las autoridades de la ciudad, porque antes todos esos arreglos se hacían legalmente, tenían un sistema de hacerlo con los ancianos de la ciudad, y él redime para que esa mujer tampoco quede desamparada ni sin nombre, y se casa con ella. Pero ahí no termina todo. Esto está en el capítulo 4, versículo 13, que lo vamos a leer en esta mañana. 4:13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová
le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ella quizás si se hubiera quedado en Moab, no sabemos qué hubiera sucedido con Ruth, si hubiera llegado a rehacer su vida, ya que era una viuda, a conseguir un esposo, a tener un hijo, pero acá las cosas se fueron dando de una manera maravillosa porque la mano de Dios estaba allí para restaurar a Noemí, que no nos debemos de olvidar a Noemí, que vino destruida, y también para bendecir a Ruth por su actitud tan noble. Y vemos acá presente, se casa. Esto es como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Que pasa de ser una persona que estaba en una condición extremadamente humilde para ser la esposa de alguien, de alguien muy importante. Y aquí se casa y tiene a luz un hijo. Ahora, ¿qué hace con ese hijo? Ruth quería seguir bendiciendo a su suegra y le lleva el hijo a Noemí para que este nieto sea el que le traiga la alegría que la vida le hizo perder con tantos golpes. Y dice que las mujeres del pueblo, en el versículo 14, decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Prácticamente el nietito lo crió ella. Y esto le cambió totalmente la vida. Pero en sí no fue el nieto, ni fue vos, ni fue Dios. Dios nos sorprende cuando pensamos que estamos destruidos, cuando pensamos que no tenemos futuro, cuando pensamos que hemos perdido todo, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera de la vida? Lo he perdido todo. Esa quizás sería la forma de pensar de Noemí. Y era de alguna manera realista. Pero Dios tenía otra cosa preparada para ella. Y acá las mujeres decían: y Él va a ser el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Quiere decir que en este momento donde todo parecía caótico, donde todo parecía sin ningún tipo de solución, Dios fue poniendo cada cosa en su lugar hasta que llegó este momento. Mire cómo comienza, ¿no? El libro comienza con una mujer desamparada, viuda, pierde sus hijos, queda sin recursos económicos, queda sin sus afectos y sin aquella gente que ella necesitaba para estar rodeada, porque todos necesitamos a las personas. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Dios tenía preparado todo esto. En el capítulo 4 vemos la restauración de aquella mujer desamparada. Miren, yo creo que Dios sigue siendo el mismo y que Dios sigue restaurando y que Dios sigue moviendo su mano para poner cada cosa en su lugar y para que a ti, en el momento difícil, como decían acá, para que en el momento ya sea de la vejez o en el momento o en la etapa que estemos viviendo en la vida, no nos falte nada, porque Dios es el restaurador de nuestra alma. Y Dios puede tocar a quien Él quiera. Acá vemos cómo Dios tocó a vos, cómo Dios movió todas las cosas, y el libro finaliza de una forma que jamás nos imaginábamos. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y si lo hizo con Ruth, porque Ruth también necesitaba
ser restaurada. Ella también traía su dolor, ella también tenía una herida abierta en su corazón. No crean que fue fácil para ella, pero el amor de Ruth, ese amor incondicional por su suegra, que la llevó hasta renunciar a sus derechos para dedicarse a ella, fue recompensado por Dios. Hermanos, no nos olvidemos que nuestras actitudes son observadas por Dios. Hay un Dios que todo lo ve. No solamente la gente en el pueblo lo veía, no solamente vos lo sabías, Dios lo ve. Dios ve todas las cosas. Y no te preocupes si el hombre no te reconoce o si de pronto uno busca reconocimientos humanos y no están. Lo importante es que Dios nos reconoce y que Dios es el que nos recompensa y que Dios es el que nos restaura, porque solamente Dios nos puede restaurar. Y la alegría volvió a Noemí, el gozo volvió a Noemí, la esperanza volvió a Noemí. El mismo Dios que lo hizo con Noemí lo puede hacer conmigo, lo puede hacer también con usted. Nunca pierda la esperanza, porque Dios es el restaurador de nuestra alma. Y Dios es el que sana las heridas de nuestro corazón y siempre tiene en el futuro algo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga en este día y que la reflexión en las páginas del libro de Ruth nos ayude a recuperar lo que hemos perdido, la esperanza de un Dios que siempre tiene para nosotros eso que nos sorprende a lo largo del camino de la vida, porque no estamos huérfanos en este mundo. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa fue la experiencia. Los dejo con esta reflexión. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado de escuchar tu palabra, este privilegio de saber que tú cuidas de nosotros, como cuidas de las aves, como vistes los lirios de los campos, así nos cuidas a nosotros, nos vistes, nos alimentas. Bendice a cada uno de los que están escuchando este espacio, esta palabra, restáuralos. Señor, tú eres el que revives la esperanza, tú eres el que nos devuelve la alegría, el que nos devuelve el gozo que hemos perdido. La vida quizás nos ha golpeado, hemos sufrido mucho a lo largo de la vida, pero tú eres el Dios que cierras las heridas, que tienes el bálsamo para cicatrizar nuestro corazón. Señor, gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y gracias por compartir conmigo Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz.